pensado más que todo en introducir MATLAB, en principios básicos de MATLAB, y también está pensado en análisis de datos. ¿Quién de ustedes ya conoce MATLAB? Esto va a ser muy fácil, porque les voy a poner a hablar bastante. Yo soy ingeniera biomédica, me enfoqué más que todo en la parte de procesamiento de imágenes durante mi proceso, y el día de hoy me acompaña Andrés. Andrés, bueno, vamos a estar presentando en conjunto este seminario, él también tiene cosas bien interesantes, él es un líder estudiantil que se encarga mucho de promover la herramienta. Bueno, antes de empezar la charla les cuento, al final tenemos una actividad similar a un Kahoot, entonces para que pongamos bastante atención porque va a ser mucho de lo que vamos a estar conversando. Entonces para comenzar, hablemos de MATLAB. Digamos, así a muy grandes rasgos, MATLAB es básicamente un lenguaje de programación utilizado mucho en matemática o que se fundamenta mucho en las matemáticas para poder realizar su ejecución. Básicamente es tanto un entorno como un lenguaje de programación. Y tienen mucha razón en decir que está construido en un lenguaje de alto nivel. ¿Eso qué quiere decir? La forma en la que se programa es mucho más similar a cómo nosotros entendemos instrucciones o digamos como podríamos dar también instrucciones. Entonces es una facilidad de uso, ya que si estamos aprendiendo pues cómo programar y esto, es un lenguaje muy amigable en cuanto a entendimiento y pues el compañero lo mencionó, está construido de una manera que es sencilla pues a nosotros y igual la lógica se conserva. También lo mencionaron por ahí, MATLAB está hoy hecho, digamos, ha desarrollado una cantidad inmensa de toolboxes, que son cajas de herramientas, que están hechas o pensadas para para trabajar con áreas muy específicas del conocimiento. Entonces hay toolboxes con funciones y aplicaciones, que ya vamos a ver qué son esas, hechas para control, o hechas para telecomunicaciones, incluso para finanzas, para biología computacional. Entonces son cosas que ya están construidas y que la idea es que las usemos. ¿Por qué? Porque, digamos, nos interesa más bien trabajar con ellas en lugar de empezar de cero, de cómo puedo hacer esto, sino más bien qué puedo hacer con lo que ya tengo y ahorrarme como parte del tiempo y también pues enfocarme un poquito más en cuanto a lo que son como resultados que quiero obtener. Dentro de los toolboxes hay aplicaciones, son apps interactivas, interfaces gráficas de usuario, digamos, un poquitico independientes, entre comillas, en las cuales yo puedo trabajar con diferentes flujos de datos sin tener que programar. Esa es la ventaja, no tengo que programar ninguna línea de código. Es más, vamos a trabajar con uno el día de hoy y vamos a ver cómo puedo sacar el código de esa aplicación para saber qué fue lo que hice de manera programática. Pero como les digo, nos permite como interactuar, iterar diferentes veces, probar diferentes cosas, sin necesidad como de que nos enfoquemos o que estemos como con tanto detalle de cómo lo hago de manera programática. Y finalmente MATLAB se caracteriza porque está construido o tiene una documentación bastante robusta. No sé si ustedes ya han trabajado con la documentación de MATLAB. Sí, la han visto por ahí. Entonces han visto que tiene ejemplos, tiene videos, tiene como cosas que se pueden ejecutar dentro del entorno. Y es básicamente, bueno, está construida por personas que día a día trabajan con la herramienta. Entonces es bien chévere que que trabajen con esta documentación. Bueno, aquí ya yo no les voy a contar, les va a contar Andrés. Entonces, Andrés, adelante. Más gracias. Te regalo. Bueno, ¿cómo están? Mucho gusto. Gracias por la presentación, Andrea. Yo les vengo a hablar un poco de las aplicaciones de MATLAB también y lo que se está haciendo ahorita en la universidad. Porque es que muchas veces uno cuando busca en internet o busca como aplicaciones, uno las ve un poco lejanas, me parece. Como muy eso lo hacen en la industria, lo hacen en una universidad por allá en Europa. Pero ¿qué es lo que hacemos aquí? Entonces, como bien mencionaban, MATLAB es una herramienta que sirve mucho para simulación también, sirve mucho para analítica. Y lo más importante, y eso es fundamental, que es de alto nivel. Es una herramienta fácil de utilizar. Y lo más chévere, que es que podemos coger esa información y empezar a mandarla por pequeños dominios, que ahorita les voy a mostrar, que pueden ser bastante útiles para problemas mucho más complejos. Usualmente, cuando uno pregunta para qué usan MATLAB, siempre me dicen, no, solo para unas operaciones matriciales, por ejemplo, o matemáticas. Yo les pregunto, MATLAB, la rompemos. MAT y LAB. El LAB viene de laboratorio. ¿El MAT viene de qué? Matrices. Mucha gente me dice, no, matemáticas, porque bla, 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 no, matrices, y es muy importante que tengan en cuenta que el valor que se está haciendo aquí como el diferencial con respecto a otras herramientas es que realmente es una herramienta matricial, una herramienta numérica. ¿Listo? Tiene toolbox, tiene support packages, tiene muchas formas para empezar a trabajar. Tiene tres grandes aspectos, me parece. MATLAB como herramienta puede manejar mucha información, puede hacer operaciones, puede aplicarlo en básicamente lo que necesita. ¿Dónde están las demás herramientas? Han trabajado con Simulink, me imagino. ¿Listo? ¿Han trabajado con Stateflow? ¿Conocen Stateflow? ¿Conocen Simscape, por casualidad?
Listo. MATLAB tiene muchísimas herramientas adicionales que permiten hacer un flujo mucho más completo. Entonces, no solo de operaciones, de exploración, de visualización, que es un punto fundamental en MATLAB, observar los datos y tomar decisiones, sino también que nos permite evaluar arquitecturas, analizar todo ya en el dominio del tiempo, por ejemplo, en un dominio un poco más de proceso. E incluso, ya llegamos a otra herramienta, nos permite también hacer máquinas de estado finita, por ejemplo, o empezar a tener macroprocesos controlados desde Simulink y desde MATLAB simplemente con Stateflow. ¿Listo? Entonces, pues Simulink ya lo conocen, pero aquí les vengo a presentar, por si nunca lo han visto, lo que es Simscape. Simscape es una herramienta muy bonita porque nos permite describir fenómenos, sistemas, sin necesidad de hacerlo bloque a bloque. Uno lo que ve es que hay muchísimas representaciones de algo, de un modelo. Una vez un profe me decía, ¿por qué usamos modelos si los modelos nunca nos van a representar exactamente un fenómeno o un sistema? Porque es la mejor herramienta que tenemos. Es lo único que tenemos para representar esos fenómenos. Pero podemos volverlos tan complejos o tan simples como necesitemos. Entonces, una forma es una representación por diagrama de bloques. ¿Listo? ¿Han visto esta representación antes? Me imagino. Listo, si no la han visto, eso se ve en señales, señales 2 por si acaso. Pero pues es una forma de empezar a coger todos los parámetros del sistema y empezar a hacer la relación que describe como tal la dinámica, la ecuación diferencial de mi sistema. Pero es que a veces tengo que conocer muy bien la ecuación para hacer esto. Y hay sistemas tan complejos que tal vez no es la mejor herramienta. Entonces lo que hace Simscape es hacerlo de manera esquemática, ver el sistema y extrapolarlo. Ya no con una representación matemática, sino una representación simbólica. Entonces, tan sencillo como poner un sistema más amortiguador resorte y en vez de representarlo matemáticamente, se representa exactamente como ustedes lo ven en el sistema. Pueden volverlo tan complejo como sea. Digamos, vimos otra vez hacer un problema de sistemas acoplados. Entonces eran como 5 resortes, o sea, 5 masas conectadas así en secuencia. Eso es un sistema complejo. Y para representarlo así es muy complicado. Entonces solo fue Simscape y listo. Tenemos el sistema y la simulación. Listo. Yo les dije que aplicaciones, ¿no? Entonces un poquito hay de aplicaciones de qué es lo que se ha hecho en la universidad. En el 2021 competimos en el Robocop Federation Manipulator Challenge. ¿Listo? Ese era un reto muy sencillo. Nos daban un entorno virtual aquí en Gazebo, que es especializado para robótica, y nos daban este brazo de aquí, un Kinova de generación 3. La idea es que con la cámara que está justo ahí metida en la herramienta, en el gripper, aquí tengo una cámara, ahí lo que podemos hacer es identificar dónde están las latas y las botellas, que como pueden ver hay 2 colores, unas amarillas, unas azules y algunas verdes o rojas. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era poderlo identificar, saber dónde está ubicado y darle la posición al manipulador para poder acceder a ella. ¿Listo? Esto lo hicimos en MATLAB. Pero se darán cuenta de algo, MATLAB es una herramienta poderosa, pero lo más bacano es que se puede integrar. Entonces, el entorno de simulación no fue en MATLAB, eso fue en Gazebo, que es fundamental para robótica. Todo el sistema del robot no se hizo en MATLAB, se hizo en ROS. Pero todo el análisis de imágenes que están viendo aquí, de hecho aquí aparece el loguito de MATLAB, toda la parte de percepción, de identificación multiobjetos, de profundidad y ubicación de centroides, todo eso fue en MATLAB. Entonces el poder de MATLAB puede extrapolarse si empiezan a unificarlo con más herramientas. Y como se puede ver aquí, pues presentamos todo desde MATLAB, era una competencia pues apoyada por MATLAB, y lo que hicimos fue hacer el modelo de detección, el de centroide, y después una reconstrucción 3D que nos permite hacer MATLAB también, pues de cómo está la posición y la percepción de cada uno de los elementos en el sistema, como se puede ver aquí, una reconstrucción por nube de puntos. Y todo ese análisis visual, ese análisis de datos y ese procesamiento, pues se hizo en coprocesación. Como pueden ver ahí, hay unos pequeños problemas, pero en general, pues cumplimos con los objetivos del reto. Y aquí ya se puede ver un poquito más, de ya un análisis un poquito más complejo de análisis de imágenes de espacio, con lo de la nube de puntos que les mencioné. Entonces, el poder de MATLAB va mucho más allá si se puede integrar con otros espacios, como pues ese ejemplo lo muestra. Pero como ustedes ven, hay diferentes secuencias. O sea, un robot, ustedes pueden programarlo, digamos, en el grupo de investigación lo programamos para diferentes secuencias. El problema es que ustedes no pueden hacer todas las secuencias en una misma categoría, por así decirlo. Requieren de transiciones, requieren de estados. Para eso necesitamos una máquina de estados. Y por si no conocían, estos states, es tan sencillo como poner un estado, otro estado, y empezar a poner las transiciones. Si ya vieron electrónica digital, se darán cuenta que una máquina de estados pues, nos permite simplificar mucho procesos secuenciales.
Pero el reto, ¿cuál es? Es mirar cuál es la transición entre esos estados. State Flow nos permite poner aquí las transiciones. Decir cuando cierta variable, que puede ser continua o puede ser discreta, cumple con cierta condición, o que después de cierto tiempo, o que cuando alguna cosa que ustedes necesiten, que puede ser una mezcla de entradas, que puede ser simplemente algo temporal, que puede ser una función externa, se cumpla, que se conecte con la máquina. Y funciona mucho en robótica con tareas como, pues, TAMP o Task Planning, que es exactamente lo que les mostré ahorita. Entonces, por si no conocían, para que la revisen, Stateflow. Y también de una vez hay un poquito de publicidad, desde representaciones estamos haciendo talleres de MATLAB. Entonces ya se hicieron los talleres de MATLAB básicos, que incluso muchas personas entraron pensando que era algo súper avanzado y se frustraron un poco. Entonces ahora ya comenzamos con los talleres un poco más avanzados. Entonces taller de Simulink, taller de Simskip y taller de Stateflow, para que lo tengan ahí presente, ¿vale? Listo. Otro caso, ese fue con una aplicación más robótica. Otra aplicación es una satelital. Este es del grupo Kuntur de AES. Estuvimos trabajando los últimos 3 años en la construcción de un nanosatélite. La idea es que el nanosatélite pueda servir para hacer telemetrías de altas energías atrapadas en anomalías electromagnéticas de una órbita baja. O sea, es un proyecto que uno lo puede ver muy lejano, porque es hacer un satélite, tener todos los subsistemas del satélite, y este pequeño cubito es así de grande, no esta escala, son 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Ahí hay un subsistema completo de alimentación, de control, de actitud, de telecomunicación, de procesamiento. Entonces, ¿cómo se está construyendo? Resulta que cualquier proyecto así complejo ustedes tienen que romperlo. Y usualmente hay metodologías para eso. Por ejemplo, una metodología en B. Una metodología en B nos permite coger un proceso macro y empezar a volverlo más y más pequeño. Pero hay que primero intentar, no sé, demostrarlo de alguna manera, conceptualizarlo. Entonces, para un satélite, ¿qué hay que hacer? Primero hay que entender, digamos, cuáles serían como esas cajitas, esos subsistemas que vamos a realizar. Sea de conversión de datos, sea de memoria, sea de control, sea de acondicionamiento del sistema de potencia. Lo que ustedes necesiten, pónganlo así en cajitas. Pero entonces, ¿dónde entra MATLAB aquí? Para mí MATLAB es una herramienta fundamental para la validación de estos sistemas. Y entonces si estamos trabajando en conjunto, pues dividámonos algunas tareas. Y si tengo un subsistema de comunicación, pues metámoslo a MATLAB y revisemos. Una aclaración. MATLAB no sirve para una implementación ya súper especializada de algún tema. Por ejemplo, yo no les voy a decir que para aplicaciones de elementos finitos, MATLAB es mejor que ANSYS, por ejemplo. O no les voy a decir que voy a programar una FPGA en MATLAB, porque no tiene sentido. Entiendan que MATLAB es una herramienta de integración, de panorama, de validación y de exploración. Y más importante, de pedagogía. Entonces usamos MATLAB para hacer una pequeña discretización, porque dijimos, vamos a utilizar unas bobinas de validación. Pero antes de meterme con un modelo matemático muy complejo, pues ¿por qué no usamos MATLAB para hacer una pequeña demostración de cómo sería el campo magnético pues en las bobinas que vamos a utilizar? Que de hecho, como pueden ver aquí, cumple el objetivo de que es homogénea en la región que necesitamos. Esto lo hicimos en unas 2 horas con MATLAB. Y dijimos, ya que funciona, ahora sí le metemos un trabajo más especializado de semanas o de meses para algo más matemático y analítico. Pero nos permite un fácil prototipado de alto nivel, esa descomposición de la metodología que les decía. Una integración nativa para esa visualización directa, rápida y pues dirigida hacia los datos que estamos manejando. Y muy directamente, pues un manejo intuitivo, que es muy fácil para grupos de investigación. Porque entonces, si hay nuevas personas que no han estado en el proceso de 1 mes o 2 meses de conceptualización, no importa, porque la herramienta les permite integrarlo de manera fácil. E incluso gente que nunca había visto cómo hacer esto, que ni siquiera es de ingeniería, solo viendo la sintaxis básica que les enseñamos, entendieron en esencia lo que estábamos haciendo. Pero entonces en proyectos como los de robótica o en proyectos como el satelital que les mencionaba, pues igual hay que romperlo, ¿no? Y hay que romperlo con todas las herramientas posibles. Ya les dije cómo usar Stateflow, pero ¿por qué no entramos un poquito más en cómo usar Simscape? Si no conocían lo que era Simscape, yo les había dicho que es una parte esquemática, pero como pueden ver hay diferentes colores. Resulta que Simscape permite una integración multidominio de física, un multiphysics casi. Entonces miren lo que está pasando aquí. Esto es un puente H, un motor DC y un pequeño sensor de corriente. Todo esto es un dominio muy específico, el dominio eléctrico. Pero de repente yo quiero pasar por un motor. ¿Qué es un motor? Transduce de una parte eléctrica a una parte mecánica. Entonces lo que me permite hacer es mandarlo al dominio mecánico. Y ya puedo empezar aquí a conectar lo que yo quiera. Si tengo un puente H, usualmente estoy controlando un motor con el puente H. Entonces aquí lo que yo puedo poner
Fácilmente puede ser un sistema de transmisión, puede ser un sensor, puede ser una masa, una carga. Y simplemente conectándolo ahí, tienen ya un sistema complejo que pueden simular. ¿Listo? Entonces, Simscape les permite conectar muchas cosas. Una parte fotónica, optoelectrónica, electrónica, de fluidos, mecánica, de transmisión, de multicuerpos. Pueden conectar lo que sea con Simscape. ¿Dónde usamos ese proyecto? Hicimos que el satélite a nivel inercial se representara esquemáticamente con Simscape. Y ya representado así, ya tenemos una relación de entrada y salida. Tenemos una planta, tenemos un proceso que podemos controlar. Y es mucho más sencillo. Un profesor, cuando le mostré eso, me dijo, ¿sabe qué? Usted necesita más herramientas. Y yo, listo, pero es que ya tengo todas las posibles, ¿no? Ya tengo Simulink, ya tengo Stateflow, ya tengo todo, ¿no? Pero entonces, no le entiendo, profe. Y dijo, a ver, piensa en cualquier cosa. Cualquier cosa. Y le aseguro que hay un toolbox que lo hace. Porque MATLAB tiene una variedad de toolbox gigante, o sea, se los aseguro a ustedes, yo creo que ya se dieron cuenta que al instalar MATLAB aparece, hay una lista de toolbox que pueden descargar, que si descargan todos son 50, 60 gigas de puro toolbox, que uno realmente no utiliza todo, pero es que hay una variedad gigante, entonces vale la pena explorar. En el caso satelital, por ejemplo, ¿cuál estamos utilizando? Un toolbox para análisis de antena, diseño y verificación. Un toolbox para sistema multicuerpos. Yo tengo varios elementos físicos que quiero empezar a integrar. Un toolbox para Aerospace Toolbox, que es para encontrar todos esos parámetros orbitales para poder ver hacia dónde vamos a mandar el satélite. Y luego otro toolbox clásico, el de sistemas de control, para que todo funcione y que pues garantice el correcto funcionamiento en general. Un ejemplo, pues para el toolbox de antenas, aquí ya lo hicimos en un informe que presentamos hace unos meses, un primer acercamiento. No es la mejor antena para un satélite, es una antena helicoidal. No es lo mejor, pero hicimos un primer acercamiento. Y en vez de demorarnos 8 meses mirando si era lo mejor, esto fue una semana. Hicimos ahí la simulación, aprovechamos las aplicaciones que tiene MATLAB y esa visualización es de la aplicación de la herramienta del toolbox. ¿Listo? Y aquí ya tenemos otras cositas que es para futuro que vamos a realizar, que es cómo hacer la comunicación del satélite, el sistema del satélite, con toda la parte de la estación terrena, para el envío y la recepción de la información. Eso requiere procesamiento. Y todo lo que es una transmisión y una recepción de la antena, la modulación, el FSK y todo el tratamiento digital, se puede hacer con el toolbox de Digital Signal Processing. ¿Listo? En general, pues la idea es que nos permita hacer todo eso, cualquier toolbox en general. Entonces, por ejemplo, para el toolbox de Aerospace Toolbox, se puede diseñar, analizar y visualizar. Como es aerospace, es aeronáutico y espacial. Entonces nos permite hacer todas estas visualizaciones de trayectorias, de perfiles, incluso algo más simulado, más intuitivo, de modelos ambientales de cómo van a afectar y finalmente la aplicación que estaríamos utilizando. Entonces, en general, esos dos casos, tanto el robótico como el aeroespacial, pues se puede utilizar Simulink, Simscape, Stateflow, todas las herramientas que tiene MATLAB. ¿Por qué les traigo estos ejemplos? Porque quiero que se den cuenta que no es algo muy lejano y que ya se está haciendo en la universidad. Incluso si quieren participar en alguno de esos proyectos, ahorita hablamos y miramos cómo pueden ser parte. ¿Listo? Y el único requisito para que entren al grupo es que sepan MATLAB. Pero en general, miren lo fácil, que es integrarlo en esos procesos de investigación. Pero, y ya con esto cierro, MATLAB no es la única herramienta que existe. Y lo que les decía, no es la mejor herramienta para ciertas situaciones. Ustedes como ingenieros e ingenieras tienen que ser capaces de identificar cuáles son las herramientas para sus problemas. ¿Qué es lo que necesitan realmente? Yo no le voy a poner a MATLAB a hacer una simulación física, no sé, de altas energías, porque puede ser muy complejo. Hay lenguajes que lo pueden hacer mejor. Yo personalmente uso Julia, que es más para programación científica. Entonces lo que hacemos es una integración, porque MATLAB permite hacer las integraciones. Entonces en MATLAB hacemos todo el flujo lógico, todo el macrosistema, toda la parte de control y visualización y validación, que es fácil. Pero el modelo, que es una pequeña parte de toda esa estructura, pues más bien el modelo, mandémoslo a Julia. Y se queda algo tan sencillo como que MATLAB hace todo el sistema de control y es el estímulo, la acción de control que va hacia Julia. Julia hace todo el modelo y te devuelve una respuesta. Y esa respuesta es un estado o una observación, que luego va a coger MATLAB para conectar con todas esas herramientas que pues tengamos algo más integrado. Se puede hacer con Python, de hecho ahora últimamente tiene muy buena integración con Python, con C++ también o con C, y pueden integrar todo lo que saben para meterlo en un lugar que permita esa integración. Básicamente, MATLAB. Entonces, en conclusión,
En la universidad pues tenemos cursos, tenemos proyectos y grupos de investigación que pues utilizan esto como herramienta tanto de desarrollo como de prototipado, de validación, de acercamiento. Herramientas integradas como Simulink, Simskip y Stateflow vale la pena que las revisen. A mí me parece un crimen que eso no lo estén explicando en las materias, sino que dicen, no, usted vaya, llegase el MATLAB on Ramp, que es una muy buena herramienta, pero se queda corta para algunas situaciones. Entonces, pues, ¿por qué no a nivel estudiantil dar las clases? Por eso les decía, a nivel de representación vamos a dar unos pequeños talleres. Y como les mencionaba, como MATLAB es muy poderoso, igual no es la única herramienta que existe, ¿vale? Entonces, para que lo tengan presente, se puede hacer muchas más cosas en ámbitos académicos y en ámbitos industriales, pero ¿quién puede recibir toda esa información? Muy bien, sí me parece que es MATLAB. Y por último, una invitación, aprovechen la licencia que tenemos en la universidad. Esa licencia es muy completa, tenemos muchos toolbox para utilizar, ¿por qué no los están utilizando todos? Ah, pues no se necesitan, claro, pues exploren. A lo mejor encuentren un nuevo campo que les interese más. Miren lo de antenas, miren lo de RF, miren lo de Aerospace Toolbox, los de biomédica, análisis de señales, de robótica, de muchísimas cosas. Entonces, invitaciones, métanse, miren cuáles son los toolbox, cuáles son herramientas que Stateflow se supone que es de las básicas en MATLAB, pero no nos la conocemos bien, porque nos falta secretario. Entonces, nada, invitación de aprender, implementar, experimentar y que sepan que la Universidad Nacional, la magia de la Universidad Nacional, yo creo que es la gente. Y la gente porque no se quedan con lo que les enseñan. Entonces es una puerta para que den el paso y aprendan más también. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Andrés. Y la verdad todo lo que Andrés mencionó es muy cierto. Vean esa reducción en cuanto a tiempos, en cuanto a procesos, en cuanto a ese aprovechamiento de herramientas que ustedes tienen. Y bueno, digamos que yo hoy no les voy a hablar de algo tan avanzado como lo que Andrés les mostró, sino algo un poquitico más introductorio, porque él bien lo dijo, MATLAB va desde 0 hasta 100 en muchísimos aspectos. Vean que aquí hay un grupo bastante interdisciplinar y la idea es que vean que MATLAB se puede aplicar en muchísimas industrias, en todas las de ustedes, en la mía como biomédica, hasta, bueno, en las aeroespacial que nos mencionó Andrés, también en biología, o sea, en cosas que no son tan pintables o tan fáciles de ver, MATLAB está siempre y cuando hablemos de investigación, hablemos de desarrollo de algún proceso o de básicamente algo que queramos trabajar. La idea ahora sí es que el día de hoy vamos a hablar del flujo típico de análisis de datos. Cómo se analizan, cómo se visualizan. Vamos a tener un ejemplo práctico de datos climáticos y finalmente vamos a ver esos recursos que hay para la universidad con la licencia campus que tienen en este momento. Entonces, empecemos. Cuando trabajamos con datos, lo primero que yo requiero para trabajar con datos es datos, ¿sí o qué? La forma que yo los tenga que adquirir, bien sean archivos, que los descargue, o también pueden ser de un software con el que estemos trabajando, o incluso de un hardware con el que estemos implementando, que podamos adquirir datos en tiempo real. Entonces, lo primero que requiero son datos, básicamente. Ahora sí, con esos datos, ¿yo qué voy a hacer? Y es donde siento que la mayoría de nosotros vamos a pasar mucho más tiempo, que es en toda la parte de la exploración, o básicamente el análisis en sí y la visualización. Aquí, ¿qué hacemos? Básicamente el desarrollo de algoritmos que nos permita identificar o sacar información de estos datos, o incluso también como con aplicaciones, gráficos, entre otras cosas. Y finalmente, cuando yo ya tengo este análisis completo, lo voy a compartir, bien sea en un reporte, o lo puedo exportar, lo puedo desplegar, puedo dejarlo en otro lenguaje, puedo tirarlo a un diseño, entre muchas otras cosas. Entonces, básicamente ese es el flujo típico de análisis de datos. Pero les pregunto, ¿ustedes creen que esto es así de lineal? Muchas veces eso es un flujo también que hay, y es que, digamos, yo ya estoy por allá, yo ya saqué mi documento, yo ya reporté esto a quien sea que tuviera que reportar, pero los datos cambiaron. ¿Qué me toca? Devolverme. Bueno, puede que me hayan dicho, no, es que no nos sirve ese modelo, intente otro. Entonces me toca devolverme. ¿Qué pasa? Si bien ya tenemos esto avanzado, puede que no nos tome tanto tiempo, pero la idea es que podamos optimizar la mayor cantidad de tiempo. Entonces hoy vamos a ver un poco con MATLAB cómo puedo automatizar ese proceso de análisis de datos mediante la creación de un documento interactivo. Entonces, nuestro objetivo del día de hoy va a ser analizar datos de eventos climáticos. Si bien no todos trabajamos con datos climáticos, sí todos trabajamos con datos. Entonces, la idea es que puedan ver hoy, puedan reflejar los datos que ustedes tienen en este flujo de trabajo de datos para que puedan replicarlo dentro de sus propias investigaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es seguir como ese flujo de trabajo, pero con estos datos. Entonces, espérenme ya. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo puntual? Les presento nuestros datos. Están en un Excel, yo los descargué de NOAA, que es la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica de Estados Unidos.
Y esto es lo que ellos nos entregan. Tenemos 70.000 datos. Entonces, imposible sacar como información que digamos, bueno, el evento que más se repitió en el año fue tal. No. Entonces, la idea es que podamos ver cómo de estos datos podemos construir un documento similar a este de acá, que es un reporte, básicamente, del análisis de esos datos. Ustedes vean que vamos a construir primero el código y también vamos a incluir parte, bueno, esto suena raro, parte como de texto. Entonces es un poco que veamos cómo hacer esto con MATLAB, cómo puedo traducir esa información a un documento o a un reporte que me permita entender mis datos. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces, vamos a abrir MATLAB, primero que todo. Todos ya conocían MATLAB, entonces me ahorro como bueno, mentiras, algo rapidito, la parte de arriba es la ventana de herramientas. De este lado de acá yo tengo configurado muy personal pues el folder donde estoy trabajando y acá abajo tengo las variables de trabajo. Voy a borrar esto. Bueno, como les mostré, esos son nuestros datos que tenemos acá. Pero ahora, ¿yo cómo paso esos datos de Excel a MATLAB? Los puedo cargar, los puedo importar. ¿Y cómo lo harían programáticamente? Hay muchas formas de hacerlo de manera programática también, pero Andrés lo mencionó y la idea es que veamos hoy lo fácil que es trabajar con MATLAB, aunque yo no sea un experto trabajando en MATLAB, sino que veamos esas facilidades de uso que tenemos hoy con la herramienta. Entonces, para comenzar, acá dentro de mi espacio principal o mi ventana principal, yo tengo un documento, una herramienta que se llama Import Data. Yo selecciono esto acá y automáticamente MATLAB me va a entregar, me va a abrir un explorador de archivos de mi carpeta donde yo tengo mi información. Entonces, vamos a coger estos datos de acá y una vez que yo hago esto, MATLAB me va a abrir una interfaz diferente. ¿Se acuerdan que al principio les conté que habían aplicaciones? Eso es una aplicación. Es la primera aplicación con la que vamos a trabajar, que es una aplicación de importación de datos. ¿Qué tenemos por acá? Varias cositas, pero aquí tengo como un chulito, una palomita, y yo le voy a dar que me importen los datos. Voy a dar que sí, porque son muchos datos, y MATLAB los va a estar importando, y ya. Vean que aquí ya me dice que los importó, y en menos de un minuto, yo ya tengo esos datos que tenía en ese CSV, que no entendíamos nada, en una tabla dentro de MATLAB. Ya yo aquí puedo empezar a trabajar con mis datos. Entonces, por ejemplo, miremos el mes. Y para ver datos o para analizarlos, ¿qué podemos hacer? Graficar, ¿cierto? Podemos visualizarlos de una manera que podamos entender. Entonces, yo le di la ventana de plots y vean que simplemente seleccioné el mes, bueno, la columna mes, y tengo disponibles diferentes formas o diferentes gráficos con los que puedo trabajar tomando en cuenta el tipo de dato con el que estoy trabajando. Quiero tener un histograma. ¿Qué podemos sacar de aquí? Mayo. Mayo fue el mes en el que más eventos se dieron durante el 2024. Lo que fue enero, junio y julio están por ahí seguiditos junto con agosto, pero yo aquí ya sí quiero empezar a sacar un poquito más de información. ¿Y cómo lo hice? No más con botoncitos, no más importando cosas, no más seleccionando o explorando diferentes cosas. Bueno, a mí no me gustó el histograma, quiero otra cosa. Entonces tengo una nube de palabras, tengo lo mismo. O sea, ya hicimos dos análisis diferentes, no programé absolutamente nada, pero aún así tengo la posibilidad de trabajar con MATLAB. Bueno, yo importé los datos del 2024 en 1 minuto y medio, ¿cierto? ¿Cómo importaría si yo tuviera de pronto datos del 2020? Ahí sí me demoraría un poquito más. O sea, sí tomaría más tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer con MATLAB? Vamos a volver a la aplicación que teníamos acá y vamos a ver algo de la parte de acá. Primero, MATLAB me permite identificar, bueno, cuando tengo un archivo CSV, cómo lo voy a delimitar. Él lo detecta automáticamente por comas. Bueno, acá me dice cómo lo quiero sacar. Hay diferentes tipos de salida de datos, como una tabla o como un arreglo numérico, como una columna de vectores, bastantes cosas con las que podemos trabajar, también dependiendo de sus datos, ¿cierto? También depende mucho de ustedes cómo trabajan y cómo sea la mejor forma. Pero lo que me interesa que veamos es esto. Cuando yo voy a importar, tengo más opciones. Específicamente, vamos a hablar de generar una función. Yo con la función es con la que voy a empezar entonces a trabajar con mis datos. O bueno, automatizar el proceso de importación de datos. Yo genero mi función y MATLAB automáticamente me entrega un documento, bueno, un código básicamente, donde me cuenta qué fue lo que hizo para importar los datos de la forma en la que yo los acabo de importar, básicamente.
Entonces, primero me da unos comentarios donde me cuenta qué hace y también la parte del código con la que importó esa información. Voy a guardar esto. Me voy a guardar. Y te vas a llamar, sí. Bueno, vamos a hacer algo acá. Voy a decir que se llame mis datos. Y esto va a ser igual a import file. Ah, bueno, espérame. Por acá, MATLAB me entrega yo cómo puedo usar este código. Simplemente me robo esa línea de código y la voy a ejecutar. Bueno, ahí lo acaba de reescribir, pero supongamos, voy a hacer otra línea de código y se va a llamar 2023. Y yo sé, porque dentro de mis datos, yo sé que tengo un archivo que se llama 2023 y voy a ejecutar estos dos. Y vean que ya dentro de mi espacio de trabajo tengo datos diferentes importados con MATLAB. ¿Qué me provee esta función? Primero que todo, puedo estandarizar los parámetros con los que los voy a importar, porque a veces los puedo importar con un dato menos, con un dato más, con más información, con otras variables. Entonces, básicamente con la función, primero automatizo y segundo, estandarizo mi proceso. Les voy a ver que sí son diferentes. Vean que son datos totalmente diferentes. Bueno, si se fijan en la parte de abajo, digamos que ya cumplimos con la primera parte del flujo de datos, ¿cierto? Que es adquirir mis datos y básicamente subirlos de donde lo tengo, o si, bueno, si trabajamos con directorios y tenemos muchos años, pues también podemos hacer este proceso para trabajar con más datos. Ahora, ¿yo qué quiero hacer? Supongo que ahora sí lo quiero visualizar. Entonces, lo que hicimos ahorita, tocando botoncitos, vean que se me editó dentro de la ventana de comandos. La idea es que yo todo lo que haga con MATLAB no tengo, o sea, no me voy a quedar sin saber cómo se hace de manera programática, porque así puedo aprender. Bueno, la función para 9 palabras es un word cloud. Entonces ya sé que así la puedo replicar en otras oportunidades. Me voy a robar esto y lo voy a pegar. Ups, ¿cierto? Pero hagamos algo diferente acá. Pongámosle aquí el 23 y este lo voy a comentar. Voy a ejecutar mi código. Y bueno, dentro de esta construcción, bueno, esto es un LiveScript. Un LiveScript es básicamente un tipo de documento de MATLAB donde puede incluir tanto código como texto, imágenes, enlaces, cualquier, bueno, realmente es la construcción de un documento ejecutable, básicamente. Entonces, miren que acá, yo ejecuté mi código, pero se me muestra del lado de acá. Digamos que fue exactamente lo mismo que hizo. Eso es una exploración muy básica de MATLAB, pero también por tiempo vamos a ver cómo puedo automatizar este proceso todavía más. Como no queremos hacer todo el documento que vimos ahorita desde cero, vamos a trabajar sobre el que ya tenemos. Entonces, para eso tenemos este bonito set de acá. Este bueno que yo hice con un poquito más de tiempo, está más organizado, vean que puedo incluir, si trabajo con un documento entero, puede incluir también una tabla de contenidos que básicamente me ayuda a navegar dentro del documento. Entonces, primero, repitamos un poco. Yo aquí ya tengo mi variable, llama mis datos, la función que yo ya tenía establecida, pero aquí hay algo diferente. Tengo un control o una herramienta de control con la que yo puedo trabajar en diferentes años o con la que yo puedo tener como esas iteraciones con las que voy a estar trabajando. Entonces yo no quiero 2024, yo quiero 2020. Bueno, tenemos 56.000 datos, pero resulta que no, quiero 2024. Entonces, vuelvo y la ejecuto y ya tengo 72.000. Entonces eso es lo que les cuento con que la idea es poder iterar entre datos, no tener que repetir lo mismo, sino simplemente cambiar ese tipo de entrada con el que voy a estar trabajando. Y así como están los controles de selección, hay muchísimos más, como botones, cajas para marcar, incluso hay uno con el que podemos escoger el archivo con el que voy a estar trabajando desde mi explorador de archivos. También si tengo diferentes carpetas, o bueno, dependerá mucho del flujo de cada uno de ustedes. Entonces ya que tengo mis datos, vamos a hacer un análisis puntual. Dentro de mis datos vamos a ver qué tenemos. Primero tengo el estado, tengo el mes, el tipo de evento que se dio, la fecha y por acá tenemos una información relacionada a costos. El objetivo puntual de hoy va a ser identificar cuáles fueron los eventos, dónde se dieron, que tuvieron una mayor
como una incidencia mucho mayor a nivel económico en daño a propiedades y en daño a campos. ¿Por qué? Supongamos que somos un agente de seguros. Entonces queremos ver en qué estado va a tener como más probabilidad de que me pidan un seguro por algún daño de un carro, de una casa, cualquier cosa. Entonces, el objetivo puntual de hoy, de nuevo, nosotros trabajamos con ese tipo de datos, pero nos va a ayudar a ver cómo segmentar esa información como nos interesa. Entonces, volvamos. Vamos a graficar inicialmente ese daño a campos y a cultivos, cómo se ve, y es básicamente esto. Bueno, esta es nuestra gráfica con la que vamos a estar trabajando. Digamos que aquí ya tiene información, los azulitos son daños a propiedad, los naranjas son daños a campos, tengo como el precio en miles de millones de dólares, básicamente. Y yo a todo esto le di pero supongamos que yo no tengo esta información de acá, ¿cierto? Yo no tengo la información o la gráfica con la que estoy trabajando. Entonces, lo voy a ejecutar, está vacío. Si yo no sé programar, ¿ustedes cómo le pondrían a esto esas leyendas? Cuando yo selecciono la gráfica, muchas gracias, muy observador, se me habilita una nueva pestaña. Hagan de cuenta cuando trabajamos como con PowerPoint, que se habilitan pestañas dependiendo del elemento con el que trabajemos. Y se me habilitó una que se llama figura. Y acá yo puedo, listo, ¿cuál va a ser entonces mi label para el eje X? Entonces va a ser cantidad, supongamos. Y supongamos que también quiero para Y, que va a ser precio o costo, básicamente. A medida que yo voy haciendo estos cambios, si se fijan acá, me sale el código con el que estoy trabajando. Yo simplemente lo voy a actualizar, update code, y me va a aparecer automáticamente dentro de mi código, dentro de toda mi construcción. No tengo que saber cómo hacerlo, sino que puedo hacer uso de las herramientas de MATLAB. Y así como puedo remover colores, agregar barras de colores, agregar las líneas. Básicamente puedo hacer muchas cosas haciendo uso de estas herramientas. Entonces, inicialmente voy a devolver el código que teníamos, y abramos esta imagen. Entonces, lo que voy a buscar es encontrar creo que todos los vemos son puntos muy altos a nivel económico y están sobre los, ¿qué? 1500 más o menos. ¿Ustedes qué creen? 1800, 1500, 1000. Hagámoslo sobre 1000. Vamos a ubicar esos eventos que sobrepasan los daños de $1.000 millones en el 2024. Bueno, por aquí, ¿qué más tenemos? Yo construí otras grafiquitas más interesantes. Vamos a ver. El evento que más se repitió durante el año fue una tormenta, ¿cierto? Y el mes donde más eventos hubo fue en el mes de julio, básicamente. Esto va a ser importante y ya les digo por qué. Vamos a comparar la información general con la información detallada que tengamos eventualmente. Ahora, ¿ustedes alguna vez han intentado relacionar más de dos variables en una gráfica? Vamos a ver con MATLAB cómo podemos hacer esto. Y aquí les voy a mostrar una herramienta un poquito diferente, que es como una mini aplicación, pero está embebida dentro de mi LiveScript. Y se llaman los tasks o tareas, ¿cierto? Estos tasks básicamente siempre van a estar dentro de un LiveScript. No trabajan de manera independiente, no son gráficas, interfaces diferentes, sino que siempre van a ir dentro de este entorno. Básicamente, ¿qué es esto? Es una aplicación chiquita con la que yo puedo explorar. Esta puntualmente es una para crear gráficos, que primero puedo escoger la cantidad. Los gráficos que yo quiera, en este caso son geográficos, y vamos a ver dónde fueron esos eventos. Esto es lo que vamos a obtener, pero vean que tengo, primero que todo, ubicación, y segundo, tengo unos colorcitos, y no se ve, pero también está segmentado por tamaños. Entonces, cuando yo selecciono este tipo de dato, primero tengo latitud y longitud, ¿cierto? Que son básicamente los puntos de ubicación. Pero también tengo otras herramientas, como el tamaño y el color. Es aquí donde yo puedo comenzar a relacionar otras variables con las que voy a estar trabajando. Entonces, digamos que de mis datos, yo quiero que el tamaño sea por el daño que se hizo a propiedades. Y el color me lo diga dependiendo del tipo de evento, o no. Digámosle que no lo dé en el mes, básicamente. Cuando yo hago estos cambios, MATLAB ejecuta o está, digamos, corrigiendo mi gráfico. Y digamos que así a grandes rasgos, pues tenemos el mapa de Estados Unidos básicamente con todos los eventos, donde se dieron y con la información que configuramos.
pero de una forma también gráfica en la que podemos ver esta información. Ahora, digamos que ya hicimos un análisis muy inicial de lo que teníamos con nuestros datos. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Ahora sí, encontrar esos datos que nos interesaban, que eran los que sobrepasaban los $1.000 millones. Ya sabiendo que tenemos esto, que no son todos los datos, ¿ustedes cómo sacarían la información específica para esos puntos que nos interesan? Toca filtrarlos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Haciendo uso de la indexación lógica. ¿Saben qué es eso? Aquí un ejemplito rápido. Supongamos que yo tengo este vector, le voy a poner rand de 10. Yo tengo un vector de 10 datos, ¿cierto? Pero yo quiero saber de esos cuáles son menores a 6. Y él me va a decir dentro de esas posiciones cuáles como que corresponden a un positivo para esa condición que yo le puse. ¿Y cómo los voy a extraer de ahí? Simplemente, a ver esto. Ya. Entonces, primero que hice, le dije como cuál era mi condición, me dijo sí o un no, un 0 o un 1, cuáles correspondían y cuáles no. Y finalmente lo que hice fue extraer de esa matriz esa condición que le había puesto. Esto es más o menos lo que vamos a hacer con esto, pero lo vamos a hacer con otro task muy interesante que se llama Find Local Extrema. Se van a ver con bueno, algo particular es que estos tasks se manejan de manera vertical. Es decir, él no me va a habilitar ningún otro como posibilidad de trabajar hasta que yo no complete lo inicial. Aquí ya está todo pues ya está completo. ¿Qué hice? ¿Cuáles son mis datos iniciales de MyData? Y quiero hacerlo específicamente con daño a propiedades, ¿cierto? ¿Cómo quiero que me lo entregue? En una variable de índices lógicos. Y aquí es donde viene lo interesante. Ya dijimos que queríamos los 1.000 datos más relevantes, los datos que tuvieran una mayor incidencia de 1.000, ¿cierto? Y queremos que nos dé, no sé, los primeros 100, por decir cualquier cosa. Yo ejecuto esto y aquí MATLAB me entrega una gráfica con esta información, que es ahora sí, esos puntos que teníamos acá, cuáles, bueno, a qué datos corresponden. Pero yo no quiero, bueno, no hay 100, hay 30, pero supongamos que yo quiero nomás 15, supongamos. Entonces, ejecuto esto. Y ahora sí MATLAB me entrega los 15 que corresponden, no los 15 más relevantes. Y vean que yo esto lo que estoy haciendo me lo está entregando en esta variable que se llama max índices, básicamente. Yo me voy acá y es muy similar a lo que teníamos en la ventana de comandos, de ceros y usos. Muy probablemente no encontremos un 1 por aquí prontamente porque son muchísimos datos, pero pues MATLAB ya lo hizo por nosotros, básicamente. Ahora sí con esos datos, lo que hicimos acá fue generar un nuevo set de datos. Vean que es muy similar de mis datos, listo. Entonces, de max índices, dame esa información de acá. Y generé una nueva tabla y unos nuevos datos. Entonces, vamos a ver cuáles son esos nuevos datos. Genero esta tablita de acá, es mucho más resumida, es mucho más pequeña, tiene la información que a mí me interesa específicamente para el caso particular. Y vean que repetimos un poco lo que habíamos hecho previamente. Ya vean que la tormenta no es la que más se dio, sino que fue otro tipo de evento. Julio sigue estando ahí, sí, pero también apareció agosto. Agosto no estaba en la información previa. Entonces, básicamente con MATLAB segmentamos esa información. Ahora, vean que aquí apareció otra vez esta gráfica, ¿cierto? Pero yo no agregué otra vez este task. ¿Cómo creen que repliqué esta gráfica, pero con mi nuevo set de datos? ¿Qué creen que hice? Pero mira que aquí la ejecuté, pero no tengo en ningún lado el task que hice ahorita. Sí. Digamos, pero ¿cómo hago para que me quede con la misma información o con los mismos parámetros? En los tasks, así como todo el MATLAB interactivo que hago, me permite sacar el código con el que se genera esa gráfica. Entonces, yo aquí tengo esta pestañita, Show Code o High Code, y básicamente me robé esta información y solamente le cambié cuáles iban a ser esos datos iniciales con los que estaba trabajando. Y así puedo replicar la información o por replicar como
mi análisis con MATLAB, básicamente. Vean que ya eso es un poquitico más entendible, ya no tengo todo el mapa de Estados Unidos, sino que tengo aquí identificados solamente los datos que me interesan, ya aquí lo que son los, me puedo parar en ellos y me dicen dónde, bueno, cuándo pasó, la latitud y longitud y el tamaño, que en este caso lo pusimos por el precio, o sí, el precio pues como que generó. Entonces vean que repetí toda esa información y la idea es que podamos generar este proceso con diferentes datos. Si trabajamos con 100, bueno, con 100 archivos, hay formas de trabajar con todos los archivos y que MATLAB me entregue como ese análisis con todos ellos. Bueno, hasta ahora hicimos un análisis bien sencillito, pero supongamos que queremos ver qué posibilidad hay de que estos eventos se repitan el próximo año, bajo las mismas condiciones y en los mismos lugares. ¿Ustedes creen que podremos hacer eso con datos climáticos? Sí, digamos que lo que pretendemos o lo que queremos hacer es ver si es posible que se repita haciendo uso de datos históricos. Y yo no soy experta en IA, básicamente. O sea, yo, lo que sé de ella es muy similar a lo del, bueno, la generativa y también pues como algunos modelos y esto, pero vamos a ver cómo con MATLAB, con las apps, sin necesidad de yo ser una experta, puedo trabajar con esto de manera sencilla. Entonces en la pestaña de apps vamos a ver esta aplicación bien interesante que se llama un Classification Learner, ¿cierto? Que me va a permitir clasificar los datos con los que voy a estar trabajando. ¿Y qué vamos a hacer? Básicamente un modelo de clasificación de MATLAB que con los datos que tengo que me va a decir qué tan probable es que pase o qué tan probable es que pueda predecir este evento para un próximo espacio. Vean que estaba pues diferente. Lo que les decía que no se va a habilitar nada más hasta que terminemos. Por ahora solamente me dice con qué quieres trabajar. Espérenme, yo cargo mis datos. Los puedo sacar de mi espacio de trabajo, básicamente del workspace. Entonces, yo acá tengo mis datos para entrenar, que no son estos, pero bueno, está bien, trabajemos con estos. Bueno, le voy a iniciar la sesión, me dice como cuáles quiero que sean mis predictores, básicamente aquí yo voy a poder, vean que simplemente lo selecciono o no lo selecciono y puedo como escoger con qué datos voy a trabajar. Puede que yo trabaje con temperatura, sí, pero puede que no me interese para este caso. Entonces lo puedo quitar como de los predictores con los que va a trabajar. Y ahora sí se me habilitó todo lo que puedo hacer con MATLAB. Si yo no sé nada de estos modelos de clasificación, tengo varias opciones y básicamente lo que MATLAB me permite es poder explorarlas todas sin necesidad de saber exactamente qué es lo que estoy haciendo, sino que voy a explorar, porque la idea es que podamos analizar, que podamos iterar, que podamos básicamente explorar los datos que tenemos. Entonces por acá tengo este conjuntico que se llama o el Quick to Train, que básicamente me entrega todos los modelos que se pueden entrenar de manera rápida. Entonces los voy a entrenar todos, no, nomás este. ¿Y qué va a hacer MATLAB? Primero active el cómputo en paralelo. ¿Qué quiere decir? MATLAB va a usar todos los núcleos de mi computador y va a abrir mini MATLABs chiquitos donde pues no es tanto, donde básicamente me va a ejecutar o me va a entrenar todos los modelos que tengo acá. Si tengo cuántos modelos, 9 modelos, que MATLAB decidió que podíamos entrenar de manera rápida. En mi caso nomás tengo 4 núcleos, entonces va, digamos ya 4, si tenemos más, pues perfecto, si tenemos menos, ya dependerá mucho de nuestra máquina. Entonces mientras que esto ahí va poquito, pero vean que no, por ahora no hemos programado nada en cuanto a inteligencia artificial, ¿cierto? Y lo que yo voy a obtener cuando esto finalice es un modelo entrenado, digamos un sistema de clasificación. Entonces, esperemos que MATLAB nos entregue este modelo. Entonces, tenemos básicamente esta información, ¿cierto? Le fue un 67%, casi 68% ¿cómo se llama esto? De precisión, como la forma en la que detectó los datos. Ah, es que está chiquito. Ah, bueno, este está más grande, está en 72%. Bueno, vean que la forma en la que lo detectó, pues le fue bien detectando esta tormenta, pero de pronto se confundió un poco con el hail y gracias MATLAB, me caes muy bien.
Bueno, ahora sí tenemos esta matriz de confusión, básicamente lo hicimos en muy poco tiempo, porque no es el mejor resultado. Sí, pero vean que lo hicimos simplemente seleccionando cositas muy sencillas, sin yo de pronto saber mucho de los modelos con los que voy a trabajar. Entonces, esto que me permite básicamente explorar bastante o explorar las herramientas que tengo con MATLAB. Y como todo en MATLAB, supongamos que estos fueron los datos del 2020. Yo quiero ver qué tan apropiados hubieran sido si quiero replicarlos con el 2024. Y como todo en MATLAB se puede exportar y todo lo que yo hago interactivamente lo puedo sacar en código, lo voy a generar como una función o incluso puedo exportar el modelo, ¿cierto? Este modelo lo puedo exportar a mi espacio de trabajo, puedo generar una función, si genero la función, voy a obtener un código similar al que generamos ahorita trabajando con los archivos, pues, inicialmente que teníamos. Una vez que yo hago esto y exporto como este archivo, me entrega información o me entrega como todo el paquetico con el que yo hice esa precisión. ¿Y qué puedo hacer? Replicar esa información con el 2024. Entonces, dentro de este código, ya lo hice diferente, ya tengo aquí mis otros datos, entrenamos con 2020, pero para probarlo con 2024. ¿Y cómo nos hubiera ido? Pues más o menos bien. Teníamos un 72% en 2020, pero para este año tenemos un 68%. Si bien no es el mejor resultado, lo hicimos en muy poco tiempo y vean que son formas de explorar flujos de trabajo que siento que hoy se hablan mucho a nivel educativo, a nivel industrial, pero pues herramientas con las que puedo explorar esta información de manera sencilla. Entonces supongamos que yo ya terminé toda mi exploración. Ahora, ¿cómo lo puedo exportar? Rapidito y sencillo. Cuando lo voy a exportar tengo muchas formas, como un PDF, o por aquí también tenemos un LaTeX, si esto hace parte de pronto de alguna investigación, o incluso como un Jupyter Notebook, que es una forma también es muy similar a los live scripts que teníamos, bueno, con los que estamos trabajando. Entonces, el PDF que generaríamos fue el que les mostré al inicio de la presentación. Y yo puedo mandarle eso a cualquier persona, es un PDF a fin de cuentas. O también puedo compartir el live script directamente y lo pueden ejecutar y lo pueden trabajar y pueden iterar, o también pueden como interactuar con las herramientas digitales que tienen. Entonces, básicamente ya hicimos un reporte, ya cumplimos con todos los espacios de desarrollo que teníamos o con todo el flujo de trabajo con el que habíamos planteado. Se llama Classification. Gracias. Se llama Classification Learner, hace parte de las apps cuando ustedes descarguen MATLAB, o si lo trabajan virtual, pues porque también MATLAB tiene este entorno digital, aquí los van a encontrar segmentaditos o como guardaditos por Toolbox, que fue lo que nos contó Andrés. Entonces tenemos de MATLAB netamente, los de Machine y Deep Learning, hay varios para trabajar también con redes neuronales, de matemáticas y estadística. Hay de control, hay de Simscape, que ustedes han trabajado con Simscape, me imagino, de señales, hay muchísimos, entonces básicamente los pueden encontrar dentro de la pestaña de apps y los van a encontrar agrupados por el toolbox con el que estén trabajando. Cuando lo instalemos en el computador, hay que seleccionarlos, ¿cierto? O sea, cómo quiero qué quiero que MATLAB me instale. Pero si yo trabajo la versión digital, la versión online, que es esta de acá, por si no la conocían, ¿han trabajado con la versión online? Sí, es esta. La ventaja es que pueden acceder a la última versión disponible, no tienen que actualizarla, sino que ella lo hace de manera automática. Y pues ya incluye todo, o sea, no hay que configurar nada, sino que ya incluye todas las herramientas disponibles que hay con MATLAB. Entonces es como casi lo mismo. Si hay unos recursos que requieren como a nivel computacional, como algunos recursos, por lo que no todo está dentro de la versión online, pero sí es muy similar y es bastante práctica porque nomás depende como del internet o la velocidad que tengamos. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Básicamente accedimos a datos dentro de un CSV, vimos cómo se importaba en el MATLAB, lo importamos, creamos una función, después hicimos un algoritmo en el que visualizamos datos y comparamos la información de todo nuestro set global y también del set que nos interesaba, que era un set un poco más resumido. Y finalmente generamos un reporte con el que estábamos trabajando. No obstante, si bien trabajamos con datos de MATLAB, perdón, de Excel, se pueden muchísimos más tipos de datos, hasta imágenes, videos, audios, formatos científicos, entre muchísimas otras cosas, también servicios web, si trabajamos con bases de datos, de otros lenguajes y trabajamos también como con ese tipo de información. Y lo que les contaba, también si trabajamos con hardware de medición,
en tiempo real también podemos acceder a este tipo de datos. Digamos que hicimos un algoritmo bastante sencillo, pero podemos visualizar hasta en 3D, podemos generar modelos, lo que nos mostraba un poco Andrés ahorita, de estas gráficas homogéneas, de control, bueno, bastantes cosas podemos hacer. Y finalmente lo compartimos como PDF, pero como les cuento, se puede hacer muchas más cosas, incluso crear aplicaciones. Si ustedes son más bien, pues son afines con la programación orientada a objetos, hay una aplicación, bueno, hay una forma de crear apps con mis cosas, bueno, con mi desarrollo en MATLAB. Es como un Canvas, entonces pueden como grabar, no, pueden arrastrar los elementos y luego lo pueden programar para que, digamos, con el App Designer. ¿Quién lo dijo? ¿Ha trabajado con el App Designer? Digamos que hoy hay un curso que nos enseña a trabajar con el App Designer. Entonces, bueno, Andrés les mencionó que tenemos una licencia, la universidad tiene una licencia, es completa, es la licencia que se les da a las universidades, tienen acceso a todas las herramientas disponibles con MATLAB, no hay como ninguna restricción, pueden hacer, bueno, este es el portal de la universidad, es muy específico para ustedes, está personalizado, y ustedes buscan UNAL, MATLAB en Google, y es la primera opción que les aparece. Lo que les contaba un poco, si quieren aprender más de MATLAB, y bueno, ¿conocen los cursos? Más o menos. El on-ramp, aparte del on-ramp. Es normal, el on-ramp son los cursos que nos gusta como mencionarles porque si bien son sencillos, son fundamentales. Son como esos primeros pasos con MATLAB y qué puedo hacer con MATLAB. Y así como hay MATLAB y Simulink on-ramp, hay MATLAB y Simulink on-ramp pero aplicados a diferentes procesos, como telecomunicaciones, programación netamente. Hay uno nuevo que sacaron que es código C, si no estoy mal, o sea, cómo trabajar con MATLAB y código C. Y algo chévere es que no sé si alguien conoce el MATLAB Fundamentals o alguna vez lo escuchó, de 16 horas. Era un curso mucho más extenso, que es un curso más bien particular, ¿cierto? Porque es un curso que a nivel comercial se vende por separado, pero para la universidad ya está disponible. Pero ¿qué hicieron? Como eran 16 horas, digamos que era un poquito tedioso, te dijimos, listo, separémoslo. Y crearon rutas de aprendizaje mucho más específicas en MATLAB. Entonces, habilidades esenciales con MATLAB, o visualización de datos con MATLAB, programación específica con MATLAB. Y así como hay de MATLAB, hay también unos de inteligencia artificial, entonces también duran como unas 8 o 10 horas, pero están segmentaditos como en rutas de aprendizaje o habilidades diferentes. Todos los cursos entregan un certificado, todos. Los on-ramp y las rutas, todo entrega un certificado con su nombre, el porcentaje pues, de terminación que tengan en los cursos. Y adicional, algo nuevo que sacaron es que en las rutas de aprendizaje hay una credencial digital que pueden incluir dentro de sus redes sociales. Esto lo hacen con unas entidades de certificación de Estados Unidos, entonces no es una cosa mía, no es una cosa de componentes, es una cosa que está avalada por una entidad pues como de educación, entonces para que la aprovechen bastante dentro de sus hojas de vida. ¿Por qué? Porque no siempre van a buscar, soy ingeniero mecánico, listo, pero yo qué sé como ingeniero mecánico. Soy ingeniero electrónico, listo, pero yo qué habilidades tengo como ingeniero electrónico. Entonces también eso les ayuda mucho como a formar su perfil profesional. Lo que les contaba, MATLAB y Simulink en línea, no requieren como ningún recurso computacional, nomás internet. Y MATLAB Drive, que es esa nube, donde todos ustedes, cada uno tiene un espacio de almacenamiento de 20 gigas. ¿Listo? No toda la universidad, no por carrera, no. Cada uno de ustedes con su usuario tiene 20 gigas de almacenamiento para trabajar con MATLAB. Bueno, MATLAB tiene 2 versiones anuales, sacan una en marzo y la otra la sacan en septiembre, octubre más o menos. La de este año no ha salido todavía porque viene cargada de muchas cosas, ya se van a dar cuenta, muy interesantes, pero va a salir en mayo para que estén pendientes. Y porfa, si me ayudan con la asistencia, porque es importante. Andrés, aquí al final pusimos una pregunta. Si ustedes quieren ser parte de los grupos que él les mencionó, al final hay una pregunta como el que quiere recibir información de semilleros. Entonces pueden acceder como a esto, porque son cosas que están para la universidad, nacen desde acá, desde la comunidad estudiantil, y es súper chévere que ustedes hagan parte como de este tipo de actividades. Y segundo, en la industria, se usa más que todo, bueno, la forma en la que hemos visto que se usa en Colombia es desde la parte de Simulink. O sea, Simulink es una herramienta más bien potente a nivel industrial por todo lo que vimos de simulación. Entonces, por ejemplo, empresas como Ecopetrol las están usando en este momento para hacer la simulación de yacimientos, hacer también la simulación de mantenimiento predictivo y todo esto. Algo también muy curioso, el Banco de la República se encarga también de hacer predicciones económicas o trabajar como con modelos económicos con los que están trabajando. ¿Qué más hemos visto por ahí? Mantenimiento, optimización de procesos también lo hemos visto a nivel industrial.
pero también lo que buscamos es que conozcan MATLAB y también lo que mencionaba un poco Andrés de cómo trabajar con otras herramientas, porque sí es cierto, MATLAB es muy bueno, sí, pero no para todo. Lo que buscamos es que MATLAB se integre como un entorno donde vaya trayendo diferentes herramientas y pues puedan acceder a todas las facilidades. Toda la parte de generación de energía, básicamente, o sea, como todo el mantenimiento de baterías, vehículos autónomos, todo esto también se ve mucho como a nivel industrial. Imágenes para trabajar con... Eso es como algo predictivo, pero trabajando con drones y con cultivos, básicamente, porque permite trabajar como con Internet de las cosas, que es la conexión remota que tenemos a ciertos dispositivos para detectar diferentes fallas. Hay varios videitos donde explican cómo conectar tanto entorno MATLAB dentro de Python como entorno Python dentro de MATLAB. Porque, digamos, hoy se hace mucha fuerza en trabajar tanto con MATLAB y con Python juntos porque pues se entiende la diferencia que hay y la fortaleza de cada uno. Pero dentro de MATLAB estuvimos probando en estos días en la empresa task, de hecho, de Python, específicamente, que es este de acá. Es este. Pues aquí lo voy a incluir rapidito. Donde básicamente esto, bueno, esto que hace. Listo. Yo aquí pongo mi código Python y él me lo traduce a código MATLAB. Y de una manera que o sea, lo hace de alguna manera como en una caja negra y hace como la transmisión de datos. Entonces, digamos que hoy se busca mucho que vean MATLAB como ese entorno donde pueden integrar bastantes herramientas.